empezamos. Uy, ¿por qué no puedo minimizar Zoom? ¿Ah? Ya me voy a mutear para no interrumpir. No puedo minimizar Zoom, qué raro. ¿Qué onda? Ya voy a ponerlo así. Pero igual sigue estando aquí, ya, ahí sí. Ya vamos a empezar con la parte química orgánica, que literalmente son solo dos clases, hidrocarburos y grupos funcionales. Muchas de las cosas que vimos anteriormente en química orgánica. Espérate, no estoy compartiendo pantalla. Ahí sí, ya, ahí sí. Muchas de las cosas que vimos en química orgánica, o sea, en estructura atómica, nos van a servir en química orgánica, y de hecho de la parte de hibridación tiene mucho que ver con química orgánica, porque tiene mucho que ver con el carbono y todas esas cosas, las hibridaciones del carbono, que son la sp, la sp2, la sp3, que eso ya es contenido visto. Em, ¿Qué más? La teoría de enlace-valencia, bueno, todas las teorías de enlace doble, triple, todas esas cosas nos van a servir mucho en química orgánica, pero más que teóricamente nos va a servir solo el concepto de enlace, ¿ya? Porque al final nosotros lo vamos a ocupar para nombrar compuestos. ¿Cuál es el sentido de la química orgánica de la nomenclatura de compuestos? Es que así no te aprendís todos los nombres de compuestos, porque hay millones de compuestos distintos, entonces solo por la cadena que tiene el compuesto ya se le puede dar un nombre único a este compuesto, ¿ya? Hay algunas variaciones que son cosas de isómero, isómero óptico, enantiómero, hay un millón de cosas dentro de química, pero eso ya es tema de química colectivo, y creo que este año ni siquiera entra en química colectivo, que son en la parte de los isómeros de cadena, isómeros de todas esas cosas. Y yo me acuerdo que el año pasado lo leí, solo lo leí, no lo estudié porque no entraba en química, solo lo leí así como para ver qué onda. Em, Ya, nomenclatura de hidrocarburos. De acuerdo con la IUPAC, para nombrar un compuesto orgánico se requieren 4 pasos: identificación de la cadena principal, identificar nombres de los sustituyentes. Los sustituyentes pueden ser grupos funcionales o pueden ser, que los vamos a ver en la próxima clase, que va a estar dentro de esta misma clase, porque hoy es maratón de clase. Así que identificar, nombrar sustituyentes o radicales también se les puede decir. Los radicales son metiles, etiles, butiles, etcétera. Los radicales son con il. Yo creo que igual hay mucha gente que ya sabe nombrar hidrocarburos y todas esas cosas. Normalmente este contenido lo pasan en segundo medio, o en tercero medio o algo así. A mí al menos creo que me lo pasan en segundo medio. Ya, nombrar el compuesto mencionado, los sustituyentes en orden alfabético. El compuesto, a ver, los sustituyentes en orden alfabético es algo que es muy importante, porque en la prueba siempre todas las respuestas se parecen mucho. Cuando te hacen nombrar un compuesto orgánico, todas las respuestas se parecen mucho. ¿Por qué? Porque simplemente cambia el orden de algún número, el orden alfabético de alguna cuestión, y es porque como que tenéis que darle justo en el clavo al que sí o sí es. Como que en este tipo de respuestas de preguntas no suele existir el descarte. ¿Por qué? Porque no podéis descartar ninguno hasta que identifiquéis la cadena principal, las posiciones, desde qué lugar es más cercano llegar a cierta posición para llegar a un radical, a un sustituyente, que lo vamos a ver ahora, y lo vamos a ver también con ejemplos, según yo, en la próxima guía, en donde sí hay ejemplos de esto. Uy, en esta guía de acá, donde sí hay ejemplos. Sí, aquí hay ejemplos como de nomenclatura, ¿o no? No hay ejemplos de nomenclatura, parece. Es que igual nomenclatura es lo que menos se ve en la prueba, pero siempre hay una pregunta por lo menos. Siempre, siempre, siempre hay una pregunta por lo menos. ¿Ya? Miren, este es de nomenclatura, este es de nomenclatura. Ya sí hay algunos de nomenclatura, para que practiquemos un poquito, pero igual yo voy a dar algunos ejemplos. Ya sí hay algunos de nomenclatura en esta aquí, que es la de grupos funcionales. Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras primeras reglas? Bueno, antes de ver las reglas y todo eso, vamos a ver en lo que se centra la química orgánica, que muchas veces también se le dice la química del carbono. ¿Por qué? Porque va a estar centrada en carbono. Ojo, igual hay compuestos orgánicos que no tienen carbono. No sé cuáles son, pero sí hay. Estoy seguro de que sí hay. Y también hay compuestos inorgánicos que sí tienen carbono y no son orgánicos. Sí hay. Estoy seguro que sí hay, pero no sé cuáles son. ¿Ya? Entonces, em, son como pequeñas excepciones. El carbono pertenece al grupo 4. Puede formar 4 enlaces. Eso es muy importante. Puede formar 4 enlaces, o 2 enlaces dobles, o un enlace triple y un enlace simple. Eso va a depender mucho del compuesto.
y va a variar mucho, 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 ¿ya? El carbono también puede formar mucho al otro, o sea, muchas estructuras distintas. Por ejemplo, el grafito es puro carbono, el diamante también es puro carbono, pero su disposición, su celda, celda unitaria en donde están como dispuestos los carbonos, están dispuestos de otra manera, muy distinta. En el grafito, por ejemplo, son hexágonos. Y en el diamante es como una forma bien, bien rara. A mí el diamante me lo pasaron en profundidad en el sentido de que tuve que como que calcular densidad del diamante con lo de la celda unitaria y todo eso, porque tiene mucho que ver con química de sólidos, todo esto. Pero solo nos va a interesar que el carbono tiene tres hibridaciones, la sp, la sp2, la sp3, que puede formar distintas geometrías moleculares y que también puede tener todos los tipos de enlaces, todos los tipos de enlaces al mismo tiempo, excepto obviamente un enlace triple junto con un enlace doble, o dos enlaces triples, no se puede, ya, porque ahí superaría el número de enlaces posible. Este travalente forma cuatro enlaces y, claro, aquí dice que es capaz de formar enlaces múltiples, dobles o triples con otros átomos de carbono, y también con oxígeno. Con el oxígeno forma enlaces dobles y enlaces simples en partes de grupos funcionales. Ya, un carbono primario es aquel que tiene tres hidrógenos. Carbono secundario está unido a dos hidrógenos y carbono terciario a un hidrógeno. El carbono cuaternario no está unido a ningún hidrógeno, ¿ya? Voy a dar ejemplos. Dentro de una cadena de carbono siempre va a estar unido a hidrógenos. ¿Por qué? Porque es el átomo más básico. Y mire, lo voy a dibujar así como hexagonal, o sea, no hexagonal, sino que así para que se parezca un poco a la nomenclatura. Ya, esta es una cadena de 4 carbonos. Estos 4 carbonos, este carbono de acá al centro, ¿cuántos hidrógenos le van a caber? Le van a caber 1, 2, ¿verdad? Porque ya tiene 2 enlaces, entonces le faltan 2. A este le faltan 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Este también le faltan 2. 1, 2. Y ahí ya cumpliría con los 4 enlaces, y a este también le faltan 3 porque está en un extremo. Casi siempre los carbonos que están en los extremos van a ser carbonos primarios, y los carbonos que están en el medio, entre medio ahí, van a ser secundarios. ¿Ya? Terciario o cuaternario depende de los enlaces dobles o de la ramificación que tenga, que también pueden haber ramificaciones en estas cadenas. Y esta cadena se suele resumir como CH3, CH3, CH. Lo de la nomenclatura lo recomiendo estudiarlo en los libros. CH, o sea, no nomenclatura, sino que la representación. Ya, porque hay distintas representaciones. Está la desarrollada, que es esta de acá, donde se muestran todos los enlaces, incluso los de carbono-hidrógeno, los de carbono-carbono, los de carbono-hidrógeno, los de carbono-oxígeno, carbono, lo que sea, todos los enlaces se muestran en la desarrollada. Y está la semidesarrollada, que es esta, que se muestran solo los enlaces carbono-carbono. Y los enlaces hidrógeno-hidrógeno no se muestran, sino que se muestra como que si estuvieran unidos, como si fuera un mismo átomo. ¿Ya? Y está la otra nomenclatura, que es la de fósforo, creo que se le dice, o la de palillo, punto, no sé cómo se le dice ahora, que tiene muchos nombres, pero la nomenclatura que más resume esto, que es literal, es eso, ¿ya? Y lo van a ver mucho, lo van a ver mucho, 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 mucho. ¿Y qué quiere decir esta nomenclatura? Quiere decir que acá tengo un carbono, acá tengo un carbono, acá tengo un carbono, o sea, en cada vértice tengo un carbono, y ese carbono siempre, siempre, siempre va a formar 4 enlaces. Y si no tiene ningún átomo, por ejemplo, este carbono no tiene un O acá, significa que está unido, ya, para acá hay un hidrógeno y para acá hay un hidrógeno. Para acá hay 3 hidrógenos, para acá hay un hidrógeno, para acá hay otro, para acá hay 3 más. Pero no se escriben porque los hidrógenos se asumen, son como triviales, ¿ya? Entonces por eso no se escriben. Y se escribe solo así. Si yo quiero poner una ramificación, por ejemplo, en esa cadena que había escrito recién, quiero poner un CH3, perdón, lo voy a escribir al tiro en la misma cadena, ¿no? Si quiero poner un CH2, CH3, que es un etil, es una ramificación. Ya, primero que nada, esto se va a convertir en, la cadena principal va a terminar siendo esta. Porque siempre la cadena principal va a ser la cadena más larga, ¿ya? Siempre la cadena más larga. Si yo eligiera esto como cadena principal, me estaría equivocando. Porque esta cadena tiene 1, 2, 3, 4 carbonos.
Y la cadena más larga, lineal, obviamente no puede ser como, o ya, esto va a ser mi cadena principal, no, tiene que ser lineal, sin ramificaciones. Esta es mi cadena principal, ¿ya? Y la ramificación que tengo es un metil, ¿ok? Si yo pusiera acá otro CH3, ya podría tener un etil de ramificación. Miren. Si yo acá pusiera otro CH3, y esto se convirtiera en un CH2, obviamente, por lógica, es saber contar hasta 4 esta cuestión nomás, es como, esto 1, 2, ya le pongo un enlace más, entonces le resto un hidrógeno. Acá las dos cadenas serían válidas. Esta cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, y la cadena, como entre comillas, diagonal, también tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso, es muy útil lo de contar los carbonos en cada cadena para saber cuál es la correcta. ¿Por qué no se borra? Ya, ahí se borró. Entonces, ya bueno, aquí yo voy a elegir esta. Y esto es mi radical. Es un radical etil, por lo que vamos a ver después, porque no hemos visto todavía por qué eso se llama etil y por qué esta cadena de acá se llama pentano. ¿Ok? Ya, entonces yo aquí le añadí, si quiero traducirlo, a la de fósforo punto, palito punto, pongámosle esta notación, porque no me acuerdo bien cómo se le dice. Bueno, aquí tengo 1, 2, 3, 4 carbonos y agregué 2. Entonces tengo que simplemente hacer así. Tengo un carbono más y tengo otro carbono más. Y ahí tengo mi cadena principal. Listo. Aquí tengo mi cadena principal. Y ahora quiero añadir mi radical. Quiero representarlo también en la molécula. Oh, qué horrible este lápiz, loco. ¿Por qué raya tan mal? Oh, qué mierda, man. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, vemos que el radical está en el carbono de al medio justo. Y el carbono de al medio es, bueno, miren, aquí está el carbono 1, el carbono 2 y el carbono 3. También algo muy importante que vamos a ver ahora y es que el radical lo vamos a considerar desde el carbón que esté más cerca. Pero en este caso también está más cerca de este, porque si empezamos a contar desde aquí, 1, 2, 3, es lo mismo al final. Entonces, desde donde empecemos a contar, si desde izquierda a derecha es irrelevante, al final va a quedar en la misma posición igual, porque está justo al medio. Pero si este radical estuviera en el 2, se comenzaría a contar sí o sí desde acá, 1, 2, porque desde el otro lado me quedaría más lejos. Pero ahora aquí la distancia es la misma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 carbonos. Chuta, ¿6? No, 5. Si agregué un carbono nuevo, que agregué 2 aquí. 1, 2, 3, 4, 5 al carbono, ¿cierto? Y el radical está justo en el del medio, entonces hay que escribirlo acá nomás. Bien simple eso. Hay que escribirlo acá, lo puedo escribir así, pum, pum. Y aquí ya sé que tengo un carbono acá y un carbono acá. Tengo 2 carbonos de radical. Y esa sería mi notación. Sé que el dibujo es bien raro, parece como un jeroglífico, un críptico, no sé, pero así es la notación, ¿ok? Y para los átomos, los heteroátomos, como se dice, que no son ni carbono ni hidrógeno, siempre se escriben. Por ejemplo, si yo quiero poner un oxígeno enlazado aquí, que sería una acetona, como vamos a ver en la clase de grupos funcionales, un oxígeno ahí, ese oxígeno lo tengo que escribir como O, porque si yo no pongo nada, se entiende como que esto es un C, se entiende como que esto de acá es un C que tiene 2 hidrógenos enlazados, o sea que es un carbono secundario, y que mi cadena principal puede ser esta o puede ser esta, y que alguna va a ser un radical. ¿Cachai? Esta va a ser el radical o esa va a ser el radical. Entonces hay mucha confusión, siempre los heteroátomos se escriben. Ya, la clasificación de las cadenas orgánicas. Tenemos las cadenas abiertas alifáticas, que son las que no están en ciclo, no están cerradas. Es simplemente eso. No están en ciclo, no se cierran. ¿Cachai? Por ejemplo, esta que yo escribí recién sería una cadena alifática. Y una cadena cerrada es que está en ciclo, que forma algún polígono, como se puede decir, por ejemplo, un cuadrado, un hexágono. O sea, forma una especie de figura geométrica. Y están las saturadas, bueno, aquí tenemos otro criterio para clasificarlas, que son el índice así como de saturación. Las saturadas son las que solo tienen enlaces simples y las insaturadas son las que presentan algún enlace así como, ¿cómo se dice?
Doble o triple, eso. Se me van algunas palabras, no sé por qué. Pero algún enlace doble o triple forma una cadena insaturada. Esto pasa también en biología en la parte de los ácidos grasos, que están los ácidos grasos saturados y los insaturados dentro de la capa, ¿cómo se le decía? La plasmática, la membrana plasmática, ya. Así que los saturados como que no se mueven muy bien, como que no fluyen muy bien, y los insaturados fluyen mejor, creo. No me acuerdo también de biología, pero creo que eso era así. Me acuerdo porque tiene mucho que ver con química. Hidrocarburos, ya, los hidrocarburos son los homogéneos, podemos clasificarlos también como homogéneos, que no presentan heteroátomos, o sea que solo están constituidos por C y H. Y los heterogéneos, o heterocíclicos también, son los que presentan algún heteroátomo. Simple, la clasificación es bien simple. Ya. Los alcanos y cicloalcanos, bueno, esto pueden leerlo, lo de las formulitas es solo memoria. La formulita del alcano y del cicloalcano, la formulita del alqueno y del cicloalqueno. ¿Qué quieren decir esas formulitas? Que por ejemplo en los alquenos siempre vamos a tener el doble de átomos de hidrógeno que de carbono. Solo eso. En los cicloalcanos también vamos a tener siempre el doble eh, de átomos de hidrógeno que de carbono. Si solo tenemos átomos de hidrógeno y carbono. O sea, ya si le añadí un O si le añadí una amina, un NH2 por fuera, ahí disminuye obviamente la cantidad de hidrógeno, o creo que no. Bueno, pasa con algunos grupos funcionales, con otros no, pero esto es sin grupos funcionales, ¿ya? Solo C y H. Estas fórmulas aplican cuando solo hay C y H. Ya cuando vaya añadiendo un O o un NH, ya es como que se empieza a complicar todo, entonces no hay fórmula general para eso. Ya, las fórmulas de los alquinos y los cicloalquinos, esto es lo que nos interesa en esta clase, que son las nomenclaturas de los hidrocarburos. La nomenclatura de los hidrocarburos se compone por los prefijos. El prefijo puede no ser nada, o sea, no ir ningún prefijo, o poner el prefijo ciclo. El prefijo ciclo se ocupa para hidrocarburos cíclicos, como el ciclo buteno, el ciclo butino, el ciclo butano, el ciclo pentano, todas esas cosas. El ciclo butano, por ejemplo, ya sabéis que es un cuadrado, porque tiene cuatro carbonos, y los carbonos son como la esquina, ¿ya? Entonces es un cuadrado. El ciclo hexano es un alcano compuesto por 6 carbonos. Entonces ya sabéis que va a ser un hexágono, ¿cachai? Es como que hay una conexión entre el número de carbonos y la forma que va a tener. Por ejemplo, este es un ciclohexeno, perdón, ciclohexeno, sí, aquí dice, porque tiene un enlace doble. También está la parte del medio, que es la que nos va a interesar bastante, que es lo que indica la cantidad de carbono en la cadena principal, ¿ya? Si nosotros tenemos un carbono en la cadena principal, le ponemos met; si tenemos dos, et; si tenemos tres, prop; si tenemos cuatro, but; si tenemos cinco, pent; y bueno, ahí sí hasta el 12. Más del 12 no entra en la PTU, así que hasta sabérselo, incluso hasta el 8 ya está bien, porque yo no he visto nada con más de 8, pero ya hasta el 12 por si acaso. Así como, ya por si acaso, son 4 más nomás, no es tanto, pero hasta el 12, claro, por si acaso, por si acaso. Y el sufijo, que es lo que viene después de la parte media, que tiene que ver con el tipo de hidrocarburo. Se le pone sufijo ano si es alcano, eno si es alqueno, y ino si es alquino. Alquinos, recordemos que son los que tienen 3 enlaces, o sea, un enlace, al menos un enlace triple. Los alquenos son los que tienen un doble enlace, y los alcanos son los que son saturados, no tienen ninguna insaturación, ningún doble o triple enlace. Se pueden haber combinaciones, por ejemplo, puede haber alguna cadena hidrocarbonada que tenga un enlace doble y un enlace triple, o 2 enlaces dobles y 3 enlaces triples. Y para eso vamos a ocupar la nomenclatura como combinada. De hecho, voy a hacer un ejemplo al tiro. Voy a hacer unos ejemplos fáciles y después voy a hacer unos ejemplos donde se combine todo, ¿ya? Y luego vamos a pasar a la parte de vencer. ¿Se está grabando esto, cierto? Sí, 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 creo que sí. Que si no me mato, ya, de tener grabación, sí, es porque se está grabando. Entonces, tenemos, por ejemplo, uno bien simplecito, un ejercicio bien fácil, el CH4. Este carbono no está definido, o sea, no vimos un carbono que tuviera 4 hidrógenos. ¿Por qué? Porque no está en cadena, no está en ninguna cadena, es individual.
Entonces, este es el hidrocarburo más simple, que es el metano. ¿Por qué? Porque tiene un carbono en la cadena. Met, no hay prefijo porque no es cíclico, no se cierra la cadena, porque no hay cadena tampoco, es solo un carbono solo. Entonces, met, ¿y cuál es el sufijo? Ano, porque simplemente no tiene ningún enlace. Tiene puro enlace simple con los hidrógenos. ¿Ya? Luego pasamos a uno un poquitito más complicado, que sería un poquitito más complicado, más que tiene dos carbonos primarios. ¿Y a este cómo se le pondría? Tiene dos carbonos en la cadena, por ejemplo, por lo que es et. No tiene el prefijo ciclo, ya eso es súper fácil de deducir. Pero su sufijo es ano también, porque tiene solo un enlace simple. Este, por ejemplo, tiene un enlace doble. Este sería eteno. Y no se indica la posición, porque siempre la posición va a ser 1. Si yo empiezo a contar desde aquí, la posición del enlace doble se cuenta desde donde va hacia donde llega el enlace. Ya sé que es muy difícil de entender esto, pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo con una cadena más larga después. Ya esta sería eteno, con enlace triple, que me quedarían dos carbonos terciarios. Este sería etino, y así. Para el propano lo mismo. Para el propano tenemos una cadena de CH3, CH2, CH3. Este no tiene ciclo, es prop, porque tiene 3 carbonos, y es ano porque es un alcano. Si le pusiéramos a este ya le afecta la posición del enlace, porque este alqueno no es lo mismo que este otro. Ah, no, chuta, este no le afecta la posición. Ya, pero voy a dar el ejemplo igual, porque soy choro. Y claro, este sería CH2, no sería CH3. Si le pongo el enlace al otro lado, chuta. Y este sería CH. Ya. Ahí lo tenemos. Estos dos, ¿cómo se llamarían? Se llaman de la misma manera. ¿Por qué? Porque en este yo empiezo a contar desde el carbono que está más cercano. Y obviamente no puedo contar así, 1, 2, 3. Tiene que ser un conteo lineal. No puede ser un conteo así como ya a este carbono le pongo 1, a este le pongo 2. No, tiene que ser lineal, tiene que seguir un orden. Entonces, yo llego desde este hasta el último, 1, 2, 3. Y acá al segundo ponerle 1, 2, 3 sería erróneo. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque está muy lejos. O sea, aquí la posición del enlace doble sería 2. Cuando yo puedo empezar perfectamente a contar desde el otro lado. Puedo contar desde derecha a izquierda. Creo que lo dije al revés. Desde derecha a izquierda o desde izquierda a derecha. Entonces, al final, eso da lo mismo. Pero importa mucho para que nos queden los compuestos iguales. ¿Por qué? Porque si esta regla no existiera, este compuesto de acá abajo se llamaría, bueno, el compuesto de arriba, que es este, es que me quedé sin espacio porque, bueno, voy a borrarlo de acá arriba. El compuesto de arriba se llamaría 1, bueno, ya sabemos que es un propeno, propeno, porque tiene un enlace, es un alqueno y tiene 3 carbonos. ¿Y dónde se posiciona? Tenemos que saber bien dónde se posiciona el doble enlace, en el 1. En el 1, ¿ya? No en el 2. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta, así como si uno está contando los carbonos desde izquierda hacia la derecha, los enlaces también se cuentan desde izquierda hacia derecha. Entonces, el enlace que está al lado del 2, o sea, a la derecha del 2 es este. El que está a la derecha del 1 es este. Entonces, por eso se cuenta el 1 y no el 2. ¿Ya? Si yo estuviera contando para el otro lado, que sería erróneo, como ya vimos, 1, 2, 3, el enlace que está a la izquierda, si yo acá estoy contando de derecha a izquierda, el que está a la izquierda de este CH3, del 1, es un enlace simple, el que está a la izquierda del 2 es un enlace doble. Entonces eso, voy a retroceder para dejar el orden como estaba. Entonces estaría en el 1, sería un 1 propeno. O también hay partes donde nos enseñan así y también es correcto, está aprobado por la IUPAC, que se le ponga el 1, o sea, la posición al medio, entre prop y eno.
se ponga prop 1-eno. Se puede decir así. Puede ser 1-propeno o prop 1-eno. Está bien dicho. Y este de acá abajo, ya, ¿cómo le pondríamos? Si lo contáramos así, estaría en el carbono 2, el enlace doble. Entonces sería un 2-propeno. Al tiro les voy a decir por qué esto está mal, lo que estoy haciendo ahora. Prop 2-eno. Yo prefiero explicar el por qué está mal y no decir está mal porque sí. ¿Ya? La cuestión es que está mal porque estaría diciendo que este compuesto y este compuesto no son iguales. ¿Y cómo es la weá? O sea, ¿cómo no van a ser iguales si literalmente son lo mismo, solo que uno está dado vuelta? O sea, están reflejados como en un espejo, ¿cachai? Si yo corro este para acá, y pongo un espejo aquí, son lo mismo, son simétricos, ¿cachai? Entonces, no tiene sentido que yo diga que son distintos, son lo mismo, pero uno está dado vuelta nomás, está dado vuelta respecto al otro. Y como sabemos, la parte visual no afecta a la composición. Y ya lo de los isómeros y esas cosas es otra cosa, no tiene nada que ver con la composición química, tiene que ver con otras cosas, no tiene que ver con cosas de clasificación, ¿ya? Y claro, estos dos serían isómeros, pero su nomenclatura es la misma siempre, ¿ya? Por eso existe esa regla, porque estas dos cadenas son iguales. Por eso se empieza a contar desde aquí hacia allá. Desde izquierda, no, perdón, desde derecha a izquierda, ¿ya? Y en el de arriba, desde izquierda a derecha. Entonces la nomenclatura me queda igual, al final me queda 1-propeno, bla, 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 o prop 1-eno. Y ahora voy a hacer uno con más, voy a hacer uno con 8. Pero lo voy a hacer con la nomenclatura más profesional. esta nomenclatura así. 1, 2, 3. Uy, qué horrible, me están quedando las líneas, loco. 3. ¿Hasta ahí cuánto llevo? Me falta uno. Este ya sabemos que es un octano. Así, mirándolo al toque octano. ¿Por qué? Tenéis un carbono, dos carbonos, tres carbonos, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 oct. No es cíclico, no tiene prefijo ciclo. Sufijo alcano. O sea, es alcano, entonces tiene su sufijo ano, octano de una. Agreguémosle un enlace doble. Un enlace doble a lo loco, nomás. Ahí. Le voy a agregar dos enlaces dobles, para que vean que soy maldito. Ahí. Uy. Cuando hay dos enlaces dobles, ¿desde dónde se cuenta? Así como, esa es también una pregunta muy frecuente de nomenclatura de hidrocarburos. ¿Desde dónde se cuenta? ¿Desde donde está más cercano a un enlace doble o al otro? Simplemente se toma el que está más cercano a uno de los extremos. Y en este caso, este está como muy al medio, entonces no está cercano al extremo. Pero este está literalmente al lado del extremo, entonces vamos a tomar ese como si fuera nuestro enlace principal, nuestro enlace como más relevante, ¿ya? Entonces vamos a empezar a contar la cadena desde allá. Este va a ser el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ojo que en la prueba les pueden aparecer muchas nomenclaturas, les puede aparecer esta, les puede aparecer la desarrollada, la semi-desarrollada, así que tienen que estar preparados para deducir hidrocarburos y nomenclatura de hidrocarburos para cualquier nomenclatura, para la desarrollada, semi-desarrollada o la de palito, fósforo, no sé cómo se le dice. ¿Ya? La 6, la 7 y la 8, el carbono 8. Entonces aquí nosotros vamos a pillar ¿por qué dije pillar? Vamos a encontrar la posición del enlace. En este caso, el primer doble enlace está en la posición 1 y el segundo doble enlace en la posición 4. Entonces se pone... ¿Cómo se pone cuando hay dos dobles enlaces? ¿Se pone doble eno? ¿Se pone como eno-eno? No, se pone un solo eno, solo que las posiciones se separan por una coma, ¿ya? Entonces tenemos un 1,4, se pone coma para separar las posiciones, 1,4 eno, ¿ya? Y este eno va después del prefijo, obviamente. Perdón, no el prefijo, del medio. Y nuestro medio va a ser oct, porque tenemos 3
o sea, 3, 8 carbonos en la cadena principal. Octeno. Listo. O también, por UPAC también se puede poner como oct 1,4 eno. Ahora voy a hacer algo más maldito todavía. Y es que voy a poner un enlace. Voy a poner un enlace triple al otro lado. Lo voy a poner acá. Ustedes cachan que este enlace triple, ya aquí no puedo agregar otro enlace doble porque ahí sería como ilegal. O sea, ¿qué pasó? No se le pone el DI. ¿El DI a qué? Ah, sí, el Al DI. anterior, Tenéis toda la razón. puta, ya lo borraste, güey. No, no, Ya, ya, pero mira, ¿cachaste, cierto? la tecnología. Sí, güey, ese era. Sí, bueno, bueno. La tecnología, ya. Sí, se pone diocteno. Ah, no, se pone dieno. Se pone octadieno, ¿cierto? Sí, octadieno. Octadieno. Ya, sí, cuando hay dos se le pone di, y voy a dar otro ejemplo con tres para que se entienda esto. Y es que antes del eno, antes del sufijo, se pone como otro medio que es el de cantidad. El medio de cantidad se refiere a la cantidad de enlaces de ese tipo que tenéis. Por ejemplo, si yo aquí agregara otro enlace doble, aquí, al final, acá esto me quedaría como 1,4, algo más, ¿cierto? Coma, eh, 7. Y acá esto sería un octa, octatrieno, porque tiene tres dobles enlaces. Entonces, triplemente alqueno. ¿Ya? Se me había olvidado ese detalle. Entonces, también se puede escribir como octa 1,4 o oct 1,4,7 trieno. Ya. Y ahora voy a seguir con el ejemplo. Ah, pero espérate, creo que voy a tener que borrar todo. Sí, voy a tener que borrar esto. Sí. Y poner la rayita aquí. Sí, creo que sí está bien. Sí, está bien, está bien, está bien. Ya. Lo que estaba explicando era que es ilegal así como llegar y poner otro enlace doble ahí porque ahí el carbono tendría 3 más 2 y esos son 5 enlaces. Entonces aquí este carbono ya está completamente saturado. Este carbono de aquí es un carbono cuaternario. Este de acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la nomenclatura para este. Hay una discusión súper grande siempre entre si se le da prioridad al enlace triple o al enlace doble. Según grupos funcionales se le da prioridad, miren, en la tabla de grupos funcionales. Tabla de grupos funcionales, porque se toma como un grupo funcional la saturación, o sea, la insaturación. Chuta, aparecen súper chicas. Pero acá abajito aparecen, ay, ¿de dónde están? No, no están en esta tabla. Pero deben estar en la tabla que puse en la guía. A ver, está al final de la guía. Ah, no, pero al final de la guía de grupos funcionales, lógicamente. Ya, ya, sí, miren. Ah, no, no está. Ah, sí, doble enlace. Y esta cuestión es una cuestión que a mí me confundió mucho el año pasado. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, el triple son tres, pues el doble son dos nomás. Entonces ya más prioridad al triple, obviamente. Pero no, se le da más prioridad al doble que al triple. En la tabla de grupos funcionales se le pone más prioridad al doble que al triple. Entonces sí, se empieza a contar de donde está el doble, no es de donde está el triple. ¿Ya? Entonces sí, el conteo de carbonos quedaría igual. Y acá tendríamos aquí está más complicada la nomenclatura, porque tenemos dos tipos de enlaces, ¿ya? Pero para este tipo de problemas, así como cuando hayan dos tipos de enlace, el doble y el triple al mismo tiempo, se ocupa lo que les había dicho, eso de poner así como los números al medio, el prop 1eno, se ocupa así. Esto sería un oct, bueno, octa en realidad, o oct también se puede decir,
Sí, sí, creo que oct solo sin el octa está bien. Oct, barrita, se le da prioridad primero al doble, entonces vamos a nombrar primero el doble. Oct 1,2. Ah, no, 1,2 no, está en el 4. 1,4. Viene y luego viene el 7. 7 y no. Y ahí estaría la nomenclatura. Sé que esto ya es como otra bola, pero este sería como el ejercicio más difícil de hidrocarburos que les podría salir. Sin grupos funcionales. Ya con grupos funcionales todo es más difícil, así que eh, prepárense, porque grupos funcionales es bastante más difícil que esto. Es más memoria más que nada, ¿no? Esto, la nomenclatura esta es mucha práctica y grupos funcionales es mucha memoria, ¿ya? Y un poquito de práctica con cada uno. Eh, 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 ya. Ya, el benceno es hidrocarburos aromáticos. No sé si hacer un ejemplo más, yo creo que sí. Sí, voy a hacer un ejemplo más con... O no, ya este ejemplo estaba muy loco, estaba muy brígido. Eh, Voy a hacer un ejemplo de cíclico. Un ejemplo de cíclico, el típico, ¿ya? Un hexágono. Por eso siempre los, uy, siempre los memes dicen así como, lo único que aprendí en química orgánica es a dibujar hexágonos. ¿Por qué? Porque se dibujan muchos hexágonos, porque se usa mucho el benceno y se usan mucho los hidrocarburos aromáticos que en la nomenclatura que le había dicho de palillo punto, pongámosle palillo punto, eh, se usa mucho lo de, uy, chuta, se usa mucho lo de esta forma, que es simplemente un hexágono y que representa que hay un carbono aquí, hay un carbono acá, cada vértice hay un carbono. Entonces al final aquí tenéis 6 carbonos, X. Y esto, si no tenía enlaces saturados ni nada, es un ciclo hexano. Si tenía un solo enlace, si tenía un solo enlace doble aquí, es un ciclo hexeno. Y si tenía un enlace doble ahí y ahí, uy, y ahí, ya ahí tenéis que empezar a contar y tenéis que decir, ya bueno, vamos a tomar este como 1, este como 2, este como 3, este como 4. Pero ahí tenéis que probar las dos orientaciones, la orientación reloj y la orientación antirreloj. Porque si yo acá me doy cuenta, eh, estaría errónea la nomenclatura 1,4. 1,4 ciclo hexeno. Chuta. Ciclo hexeno estaría errónea. ¿Por qué estaría errónea la 1,4 ciclo hexeno? Porque yo, si cuento para el otro lado, este me queda 1, 2. Ah, no, perdón. No, 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 nada. Está bien. Porque si cuento desde acá también me queda 1, 2, 3, 4. Así que estaba bien eso. Esto es 1,4 ciclo, ciclo hexeno. No sé por qué pensé que estaba mal. Creo que estaba contando mal. Ya. Benceno e hidrocarburos aromáticos. Bueno, el benceno es como la cuestión más esencial de la química orgánica y se puede fusionar para obtener naftaleno, TNT, que es esa cuestión del... Se le dice TNT porque es trinitrotolueno, porque al final es tolueno con tres grupos funcionales que se llaman el N2O, se le dice... Ah, no, el NO2 es nitro compuesto, es un nitro compuesto, entonces por eso la TNT se llama TNT, porque es trinitrotolueno, ¿ya? Y los hidrocarburos aromáticos se caracterizan por tener un olor muy fuerte. O sea, el benceno huele, pero horrible. El, una cuestión que también se usa mucho es la parafina. La parafina también es un compuesto, es un hidrocarburo aromático y huele brígido. No es una cuestión tóxica que tú olas y te muráis, sino que es como que huele, ¿cachai? Así como que tiene un olor, no es inodoro como muchos compuestos orgánicos. A los radicales alquílicos
Los radicales alquílicos, primero vamos a ver las reglas para nombrarlos. Por ejemplo, un radical que es simplemente una ramificación de la cadena principal y se le puede decir, siempre termina en il, ¿ya? Siempre termina en il. Todo esto termina en il y depende de la cantidad de carbonos que tenga, el prefijo que va a tener, o el medio, en medio, digámosle. Porque puede ser met, et, prop, igual que las cadenas principales, por la cantidad de carbonos. Pero también hay otros que son ramas ramificadas. Suena muy raro. Por ejemplo, el isopropil es una rama como así. Es como una rama de árbol. Véanlo como rama de árbol, ¿ya? Y el secbutil es como una rama de árbol grande que tiene como una ramificación al principio. El isopropil es una rama de árbol chiquitita con una ramificación chiquitita. El, ter, el terbutil, o bueno, el isobutil es una rama de árbol grande con una ramificación casi al final. Casi al final. Porque si estuviera al final, ahí ya pasaría a ser un butil, ¿no? ¿Ya? Un terbutil es una ramita chiquitita con dos ramificaciones chiquititas. No sé si se entiende muy bien así, pero yo al menos lo entendí bien cuando lo imaginé como ramas de árbol. Fenil se le dice cuando está radical el benceno. El benceno también puede ser un radical. Cuando la cadena lineal es más grande que el benceno, el benceno pasa a ser un radical y se le dice fenil. Y también está el bencil, pero el bencil ya es como, no vale la pena saberlo. Hasta el fenil, todo el fenil. El bencil como que no, nunca lo he visto en la prueba, así que no vale la pena. ¿Ya? Vamos a dar ejemplos con todas estas cuestiones. ¿Ya? Eh, Voy a pasar a otra hoja. Vamos a dar un ejemplo con ramificaciones simples, ¿ya? Con ramificaciones que solo son una ramita nomás, no una ramita ramificada, ¿ya? Es muy raro explicarlo así, pero bueno. Y vamos a hacerlo con la nomenclatura pro, obviamente, ¿ya? Ahí. ¿Ya? Y vamos a hacer una ramificación aquí. Voy a moverla para abajo porque no me está hundiendo ahí. Sí, quiero hacer un dibujo bien grande igual. Ya. Y otra ramificación así. Sé que mi dibujo es como medio blur, pero bueno. Ya. Aquí tenemos tres radicales distintos. Tenemos un etil, un metil y un propil. ¿Ya? No tenemos un butil. Eso es como lo que nos faltaría. Pero ya vamos a agregarlo, pues. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Eso es un butil y acá voy a poner un propil. Ya. ¿Desde dónde empezamos a contar? Desde donde está el radical más cercano. Aquí en los radicales no hay prioridad, no hay así como preferencia, ¿cachai? Entre el metil y etil, o sea, hay preferencia según como creo que el orden alfabético, sí, porque se nombra primero el que alfabéticamente está primero, ¿ya? Por ejemplo, los etiles siempre se van a nombrar primero que los metiles, los propiles creo que se van a nombrar primero que los metiles, ¿o no? A veces de FGH, JKL, MN, O, P, Q. A veces de FGH, JKL, MN, O, P, Q. Ya, sí, los metiles van antes que los propiles en la nomenclatura, en el nombrecito que nosotros vamos a escribir. Pero en el numerado de la cadena, nos da lo mismo, es el que nos quede más cercano. Si yo empiezo a contar desde aquí, el primer radical va a estar en el 3. ¿Cierto? Y si empiezo a contar desde aquí, el primer radical va a estar en el 2. Entonces, ¿desde dónde vamos a empezar a contar? Desde aquí, desde de derecha a izquierda. 3, 4. Bueno, y también tenemos que identificar la cadena más larga, o sea, este es el 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Si yo tomara esta cadena de acá, sería súper cortita, obviamente.
Si tomara esta cadena de acá, ya, esta se ve como un poco más grande, contemos. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendríamos 8, pero al final es lo mismo, queda igual, quedan 8. Y nos queda como un radical acá más raro que la cresta, entonces no es como, nos queda este radical, y ese radical para nosotros es como nombrarlo, no. Así que por eso vamos a tomar esta cadena, que mide lo mismo que esta cadena. Mide lo mismo que esta. Si tú empezás a contar eso, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mide lo mismo, pero vamos a elegir la que sea más fácil de nombrar siempre. No más fácil de nombrar, sino que la que tenga más radicales. Porque esta cadena de acá tiene dos radicales. Tiene este metil de acá y este radical de acá que no sé cómo cresta se llamaría, pero tiene dos radicales. Y esta cadena de acá tiene 1, 2, 3, 4 radicales. Siempre la cadena más larga y con más radicales. O grupos funcionales también. Los grupos funcionales se tratan como radicales, como los enlaces se tratan como grupos funcionales. Hay muchas cosas que en química orgánica se parecen mucho. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a Bueno, contar. Ah, te faltó un carbono ahí, weón. Al lado del 6. Creo que son 9 en total. sí, son 9, tenéis razón. Sí, 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 sí. Me iba a dar cuenta así Bueno, como mientras estaba haciendo la cuestión. sí que si no, después te va a quedar la cagada. Sí, me va a quedar la cagada. Ya, 7, 8, 9. Y claro, esta cadena es más larga que la otra. Pero para hacer la analogía con el ejemplo anterior, si yo tuviera ese radical, claro, ahí tendría que la cadena que agarro con ese radical así, me queda de 9 también, y me queda del mismo largo que la cadena que yo acabo de enumerar. Entonces, por eso se inventó, se dijo en UPAC que otra regla más es que se toma la cadena con más radicales, ¿ya? Entonces, 1, 2, ya. En el 2 voy a tener un metil, esto es un metil, ¿ya? En el 4 voy a tener un 1, 2, 3, 4, 5. Este 5 no, nada que ver, era hasta el 4 no. Voy a tener un butil, voy a tener un butil. En el 5 voy a tener un 1, 2, 3 propil. Y en el 7 voy a tener un etil, ¿ya? Ahora tenemos que ver alfabéticamente cuál empieza con una letra que está más cerca de la A, así como que está más para el inicio del alfabeto. Y es el etil. Entonces vamos a poner primero el etil en la nomenclatura. Entonces va a ser 7. ¿Cuántos etiles tenemos? Solo un etil. Así que 7 etil. Si tuviéramos 7,8, por ejemplo, si tuviéramos otro etil ahí en el 8, voy a poner otro porque quiero. En el 8 voy a poner otro acá. Y quizás ponga otro acá. Sí, ya voy a poner otro acá, voy a llenar de etiles. Voy a poner otro metil acá, ¿ya? Para dar el ejemplo con el tri, con el di y todo eso. Sé que estoy complicando caleta el ejercicio, pero es mejor, para enseñar todas las reglas en un solo ejercicio. Y este es otro metil, este es otro metil, y este de acá es otro etil, que se posiciona en el 8. Entonces ya, de todos estos radicales, ¿cuál va a ser el que está más cerca alfabéticamente de la A? El etil, porque empieza con E. Entonces vamos a nombrar primero los etiles. Etil, ¿cuántos tenemos? Dos. Entonces va a ser dietil. ¿Cuáles son las posiciones? Obviamente siempre en el orden de menor a mayor, o sea, no puede ser 8,7, sino que va a ser 7,8. ¿Ya? 7,8. 7,8 dietil. ¿Y ahora qué otro radical tenemos? Después de la E. Aquí me cuesta un poquito porque yo no me sé el alfabeto de memoria. No, pues primero se nombra el butil, si la B está más cerca de. Sí, la B está más cerca de la. Ya, aquí yo fallo en el alfabeto. 4 butil. Y luego vendrían los etiles. 4 butil, 7,8. El di, el tri y todas esas cosas no se considera alfabeto, ¿ya? Por ejemplo, el di del dietil no lo considero la E del dietil. O sea, la E del etil, no la D del dietil. 7,8 dietil.
Y bueno, metiles, luego del etil y del butil, ya habíamos dicho que era A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P. Entonces la M está antes que la P y se nombran primero los metiles. Va a ser dimetil porque son dos metiles y 2,3 porque esas son las posiciones. 2,3 dimetil. Es la tremenda cuestión esto, ¿eh? Ya. Y ahora me falta solo el propil, que está en el 5. 5 propil. Tiene caletas radicales en la cadena. 5 propil. Y ahora la cadena principal. ¿La cadena principal tiene algún doble enlace o alguna cuestión? Agreguémosle doble enlace. Para usar toda la web. Para usar todo de una. Ya. Agreguémosle doble enlace. A ver a dónde. Le voy a agregar uno acá al inicio. Un doble enlace ahí. Creo que triple no le puedo agregar. Ah, no, sí puedo. Ah, no puedo. Sí puedo. 1, 2, 3, 4, 5. No, porque todos tienen radicales. Entonces, si le agrego un triple enlace en cualquier parte, va a explotar todo y van a ser 5 enlaces en vez de 4. 1, 2, 3. Claro, acá siguen siendo 3. Pero si le agrego un triple, 1, 2, 3, 4, ya sí. Voy a agregar esos dos dobles enlaces, no voy a agregar un triple. Porque ahí ya no explota, porque todos tienen radicales. Entonces tengo dos dobles enlaces, en el 1 y en el 5. Ya. ¿Qué prioridad se da entre los radicales y los enlaces? También pueden mirar la tabla. Aquí el radical tiene mucha menos prioridad que el doble enlace y el triple enlace. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, el doble enlace allá, el doble enlace acá, y no sé, acá también, vamos a empezar a contar desde donde esté más cerca el que tenga mayor prioridad. Con los grupos funcionales después va a pasar lo mismo. Si tenemos una acetona, vamos a tener que empezar a contar desde donde esté más cerca la acetona, y ahora, como agregamos algo que tiene más prioridad que los radicales alquílicos, no vamos a empezar a contar de donde está más cerca el metílico, o sea, el radical, sino que vamos a empezar a contar desde donde está más cerca el doble enlace. Y ahí nos cambia todo el ejercicio, porque tendríamos que ir contar desde izquierda a derecha. Así que por eso no lo agrego a ese lado, porque si no cambia todo, de verdad. Así que voy a ponerlos como estaban, uno ahí y uno creo que ahí, en el 1 y en el 5. Entonces aquí sería 5 propil y tengo dos enlaces dobles, entonces en el 1 y en el 5, 1,5. ¿De cuánto es la cadena? No, de 9, entonces sería non. Sería non. Aquí aparece. Chuta. Non, noneno, que tiene solo enlaces dobles. Triple, como dije, no le pude agregar porque no se puede explotar. Entonces esa sería la nomenclatura la corta nomenclatura. 4 butil, 7,8 dietil, 2,3 dimetil, 5 propil, 1,5 noneno. Obviamente tú no vas a ir a comprar pan y vas a pedir esto, pero sí les va a servir para la PTU. Para la vida no, porque nunca vaya a pedir un remedio con este tremendo nombre. Normalmente a las cosas como estándar se le agrega un nombre, se le pone un nombre. Por ejemplo, la aspirina tiene una fórmula enorme, pero se le pone aspirina para que, o el paracetamol también, se le pone el nombre estándar para la industria farmacéutica, ¿cachai? Por ejemplo, lo que estábamos hablando del benceno, que es este compuesto así, si nosotros quisiéramos nombrar a esto, claro, benceno es como un nombre bien simple, pero si nosotros quisiéramos nombrarlo por UPAC, tendríamos que contar desde acá, 1, 2, 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Podríamos empezar a contar en realidad desde cualquier carbón y nos quedaría a la misma distancia, daría lo mismo. Al menos de que contáramos este como 1 y este como 2, ahí ya estaría como error. 4, 5, 6. Entonces la nomenclatura de este al final sería 1,3,5 ciclo
ciclo trihexeno. Creo que sería ciclo trihexeno. O sería ciclo ex trieno. Pero para achicarlo se le dice benceno. Además de que es un compuesto que aparece mucho en la química orgánica. Ya vimos los radicales alquílicos. Ahora, cuando les aparezcan radicales ramificados, ya saben. Lo de la ramita corta y todo eso, isopropil, secbutil, isobutil, terbutil, eso se los tiene que aprender de memoria porque aparecen bastante. El que más aparece es el isopropil, ¿ya? Y el isobutil quizá. El isopentil, por ejemplo, ya no, ni cagando. Pero el isopentil es simplemente toda la rama, todo el butil, pero con una ramificación al final, como en el penúltimo carbono de la cadena, eh, que es un carbono extra. Y en vez de agregar como radical del radical, se le dice isopentil, ¿cachai? No sé si se entiende, pero los que más les van a aparecer sin duda son el isopropil. El terbutil de repente lo ponen así como para complicar. Uy, estoy muy enfermo. Es que bueno, ¿quién no está enfermo ahora? Pues si hace más frío, la verdad. Más encima yo entreno con todo el frío. Terrible pollo. Ya. A ver, a ver, a ver. Ya, el fenil también era otra cuestión que le estaba comentando que era igual de repente aparece. Ah, y otro, uno que de repente aparece, pero es que este sería el neoterbutil. Terbutil. O era neobutil. Neobutil parece que era, ¿no? Pero era con neo, estoy seguro. Estoy terrible seguro que había uno con neo. Creo que era neoterbutil. Estoy seguro que existía, pero no aparece en Google. Ah, ya. Voy a seguir con el fenil. Y es cuando tenemos una cadena más larga que el benceno. Voy a copiar el benceno para no dibujarlo todo otra vez. Ah, listo. Voy a copiar el benceno para no dibujarlo todo otra vez. Ya. Si yo tengo una cadenita chiquitita, así como pum, 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 pum. Esa es más chica que el benceno, ¿cierto? Se va a usar como si fuera radical del benceno. Por ejemplo, voy a correr la cámara para allá. Acá al final lo dice. Aquí hay algunos ejemplos también con una cadena bien larga y con hartos radicales. Eh, 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 y otras reglas de nomenclatura. Aquí tengo las reglas así como para los radicales dentro del benceno. Y es que, por ejemplo, si tengo solo un radical, voy a decir el nombre del radical y luego benceno. Por ejemplo, este es un radical que tiene 1, 2, 3 carbonos. Este sería un propil. Simplemente propil benceno. Propil benceno. Pero si yo agrego otro propil, depende de la posición en la que lo agregue, se me va obviamente modificar el nombre 1, 2, 3. Ya, ¿sí? Ya, sí, son dos propiles. Entonces esos dos propiles, yo podría decir ya poner las posiciones y decir que esa 1, esas 2, pero como todas las posiciones son iguales, como que da lo mismo. Sería 1, 2 y dipropil, dipropil, benceno, ya, pero normalmente lo que se usa en los bencenos para nombrar los compuestos y algo que aparece poco en la PTU, pero que podría aparecer, porque tiene que ver con nomenclatura orgánica, y los bencenos sí tienen muchísimo que ver con química orgánica. Entonces, cuando están al lado, cuando solo tienen así como una rayita de separación, se dice O.
O barra, dime, O barra de dipropil en este caso. El O es orto, el M es meta y el P es para, ¿ya? Por ejemplo, yo acá pondría O, dipropil, dipropil, dipropil y acá pondría benceno. Y esto se leería como ortodipropil benceno. Y eso significa que tengo dos propiles que solo están separados por un enlace, solo están como uno seguido de otro y asociado a un benceno. Si lo estuviera un poquito más separado, ya estoy terminando con la clase, creo, sí, para pasar a la de grupos funcionales, que creo que es más corta. Voy a poner este acá, 1, 2, 3. Y este acá, 1, 2, 3. Ya, ahí los tengo separados como por un carbono, o sea, hay 1, 2, 3, ¿cachai? Hay como dos rayitas de separación, está esta y está esta. Ya no solo está esta. Entonces ahí ya pasa a ser distinto. Y se podría escribir, si sería correcto, escribirlo como 1, 1, 2, 3, 1,3 dipropil, benceno, pero como que queda muy largo, entonces normalmente a este se le dice meta, ¿ya? Meta dipropil, benceno. Y si lo separo más, el máximo, porque ya no se puede separar más. Si yo pusiera este acá, por ejemplo, también sería un meta dipropil, benceno. Y el meta dipropil, benceno es lo mismo, literalmente es un espejo, está reflejado. Entonces, al estar reflejado, es lo mismo que el anterior que acabamos de dibujar. Exactamente lo mismo. Y el que está más alejado ya se le dice para. Para dipropil, dipropil, benceno. ¿Ya? Entonces eso con la nomenclatura de los bencenos. ¿Y qué nos faltaría de química orgánica? Ya nada, eso nada más que decir. Ah, sí, el benceno como radical. Si tenemos una cadena muy, 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 muy larga, más larga que 6, asociada a esta de benceno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ahí es más larga ya que el benceno. Empezamos a contar desde donde está más cerca. En este caso está como justo al medio, creo. Entonces, si empiezo a contar desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, me queda en el 5. Y en este 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me queda igual. Ahora mismo donde empieza a contar, me va a quedar igual. 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 carbonos. Entonces ya sabemos que es un non-ano, porque no hay enlaces dobles. Es un 5-fenil nonano. ¿Ya? Simple, simple, simple. 5-fenil nonano. El fenol es otra cosa. El fenol es cuando un alcohol se asocia a un benceno. De repente se suele confundir porque simplemente cambia la I por una O. Entonces como que es confuso. Nonano. ¿Ya? 5-fenil nonano. Fenil se le dice al benceno cuando está en como radical. Voy a hacer la clase de grupos funcionales. Grupos funcionales, según yo, es más corto. Ah, no, es más largo. No, pero es que depende. Si hago muchos ejemplos, va a ser más largo. Ya, pero la voy a hacer. Grupos funcionales. Como hemos visto en el anterior guía, la. Ay, ya, voy a tirarme un poco. Como 3 horas de clase. Ya. Entonces, los grupos funcionales están formados por heteroátomos normalmente. También se interpretan como grupos funcionales, como vimos, los enlaces dobles y los radicales. Los radicales también se pueden considerar como grupos funcionales. Son los con menos prioridad dentro de la nomenclatura. E incluso los enlaces dobles tienen más prioridad. Y también en la prioridad, la tabla de prioridad es súper importante que se la sepan, porque yo sé que es muy larga, yo nunca me la aprendí de memoria a memoria, pero si se la saben, siempre van a tener buenos los ejercicios de grupos funcionales. En mi caso, creo que no fue así, creo que en la PTU tuve una mala de grupos funcionales. No me acuerdo, creo que no salió grupos funcionales, salió solo un ejercicio de química orgánica que era como nomenclatura de un benceno, una cuestión así, me acuerdo. Era nomenclatura de un benceno. Sí, sí, sí.
La cuestión es que la tabla de grupos funcionales es como el orden, la prioridad que tiene cada uno. El ácido carboxílico siempre va a tener más prioridad que todos los demás, es que primero se nombra, ¿ya? Por eso es que siempre que haya un grupo funcional COOH va a ser un ácido algo oico, porque no hay otro que tenga más prioridad. En cambio, el éster, si se presenta junto con, con el aldehído, por ejemplo, em, si se presenta junto con el aldehído, igual va a tener la nomenclatura del éster, pero el aldehído se va a tratar como si fuera un radical, ¿ya? Ahí vamos a ver ejemplos así, ¿ok? Sí, no son tantos grupos funcionales. Ya, aquí está un repaso de las reglas de la nomenclatura inorgánica. Ya, vamos a empezar con los primeros grupos funcionales que son los que menos prioridad tienen normalmente y son los halogenuros de alquilo, ¿ya? Son cuando un halógeno está asociado al carbono. Los halógenos son el grupo 7, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, eh, no, el oxígeno no, no, el oxígeno no. Pero esos son los principales, ¿ya? El bromo, el yodo, el cloro y el flúor. Creo que hay alguno más en el grupo 7, pero no recuerdo bien. Entonces simplemente se le pone el nombre del halógeno, luego uro de el prefijo del número de carbono y un hilo. Esa es una de las nomenclaturas. Y la otra nomenclatura, cuando se nombra como radical el halógeno de alquilo, se utiliza el nombre del elemento nomás. Aquí están dos ejemplos. No voy a dibujar ejemplos porque aquí en la guía está para cada uno hay ejemplos, así que sí, no va a ser necesario dibujar ejemplos. Ya, la cuestión es que tenemos, por ejemplo, el bromuro de metilo, que sería un bromo junto con un metano. También se le puede decir bromometano en la otra nomenclatura. Y el 2-cloropropano, 2-cloropropano es un propano con un cloro al medio, asociado como si fuera un radical, ya como si fuera un grupo radical. Y en la otra nomenclatura sería cloruro de isopropilo. Ya ahí es como que se complica un poco. Yo suelo ocupar más la segunda nomenclatura porque es más fácil, porque simplemente tenéis que nombrarlo como radical. Es nombrar un radical, pero con el nombre de un halógeno. Simple. Y el cloruro de isopropilo ya es como más difícil de deducir porque tenéis que cachar que esto de acá, nombrando como radical la cadena, tenéis que cachar que es un isopropilo. Entonces ya eso es como más complicado. Y además que queda más largo el nombre y todo. Así que eso, la nomenclatura 2 como radical es la más usada dentro de la PTU, por lo que yo sé. ¿Ya? Los éteres. Los éteres se cuentan como si fuera dos así como cadenas separadas, como si el O estuviera separando las cadenas, como si el O fuera como un intermedio entre dos cadenas. ¿Ya? Como función principal se va a nombrar la cadena más larga como radical, luego la cadena más corta como radical y luego éter. ¿Ya? El orden de los radicales va según orden alfabético. Ah, no, perdón, no es más largo o más corto, simplemente orden alfabético. Por ejemplo, si uno es metil y otro etil, va primero el etil y luego el metil. Por eso nunca vaya a haber un metil, etil, éter, sino que es un etil, metil, éter. ¿Ya? Y un etil, metil, éter sería un etil asociado al oxígeno y luego un metil al otro lado asociado al oxígeno. Son dos cadenas al final. Entonces esa es una de las maneras. Según yo, las dos son igual de usadas. Sí, las dos son igual de usadas. Y también está como radical, que se nombra el grupo de la cadena, a ver, donde la cadena que completa el nombre es el prefijo con terminación il, es que no entiendo muy bien eso, de la cadena más corta, seguido de la cadena más larga. Mm, Ya está muy raro este ejemplo. Metoxipropano. Ya lo entendí el ejemplo. Ya. Es que tiene dos maneras de nombrarlo. ¿Por qué? Porque está como radicales, que es la notación 1, que sería terbutil. Esto es un terbutil que por orden alfabético va primero, porque la B, el terc no se tiene en cuenta para orden alfabético, ¿ya? Yo creo que la T va después de la M, ¿no? A veces va a veces D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
RST. Ya, claro, sí, la T va después de la M en el alfabeto, pero acá se toma en cuenta la B siempre, que es el medio, se toma en cuenta la letra del medio, ¿ya? No es el medio de la palabra, sino que el medio de el medio, que son met, et, prop, but, pent, todas esas cosas, son medios. Y bueno, así se le diría a este compuesto, terbutil metiléter. Ya dijimos por qué va primero el terbutil y luego el metil y luego el éter. Lo que yo siempre más he visto es la uno, pero la 2 se ve igual harto, así que igual es recomendable sabérsela. Normalmente no se ve como con ejemplos así, se ve con ejemplos más simples. Por ejemplo, eh, creo que hoy día he dicho demasiado la palabra ejemplo. Como podría ser, como podría ser esto que es CH3, CH2, eh, o CH2, CH3. Esto ya sabemos que es no tendría sentido decir un etiletíleter, sino que dietiléter. Dietiléter, como en el primer ejemplo, ya que se le dice dimetiléter. O también metoximetano en la segunda nomenclatura. ¿Ya? Y también podría ser un etoxietano. Etoxietano, porque se toma una cadena, se le pone el oxi y a la otra se le pone el ano nomás. Pues sonó súper feo eso. Pero se le pone el sufijo de la cadena, ¿cachai? Ahora ya si tuviera ahí una cadena un poquito más complicada, como por ejemplo CH, escribámosla, a ver, voy a escribir esta como, oh, ahí está escrita como en palito, palito punto, ¿ya? Eso sería un dietiléter, escrito en esa nomenclatura. Ahora voy a escribir el segundo ejemplo también en esa nomenclatura. Acá tengo el O, y para acá también tengo el O, pero con un doble enlace, mentira, ¿ya? Entonces, ¿a cuál le voy a poner oxi? ¿A cuál le voy a poner eno? O sea, o ano, o le voy a poner. ¿Cuál voy a poner primero y cuál voy a poner después? Según yo, siempre va la más larga con el sufijo, ¿ya? Pero en este caso tenemos un doble enlace. Entonces, eh, nombrarla por la primera nomenclatura como función principal sería terrible porque ¿cómo le ponía un radical que tiene doble enlace? Como hay un vinil que se ve bastante. Hay un grupo vinil que al final es un eteno. Ah, pucha, me aparece otra cuestión. No, pero aquí está. Esto al final es un eteno. Pero ese radical se ve harto igual de repente en química orgánica, que es el vinil. Y claro, tiene que ver con los vinilos. La cuestión es que como radicales no los puedo nombrar. A este le podría poner quizás algo así como mm, etileno. A ver, uno 2 es uno 2 3. Podría ser propileno. ¿Ya? Sí, porque al propil se le agrega el heno del doble enlace. Entonces este podría ser uno 2 3 4, son 4 por ahí. Va primero el que tiene orden alfabético, entonces obviamente el butil va a ir primero. Y luego va a ir este que es uno 2 3, es propileno, propileno. Esa es otra regla que yo no me acordaba bien y no la enseñé en la clase de hidrocarburos, pero para nombrar radicales, claro, sí se puede, pero al final se hace se le hace añadiéndole al final el nombre del grupo, ¿cachai? Miren, el propileno es sí, sí, el propileno, joya. Lo nombré bien, es exactamente el mismo. Y también está el butileno, por ejemplo, también, butileno. Siempre el enlace al final. ¿Ah? Porque ya cuando lo tenía al principio como que cambia y deja de ser butileno y pasa a ser alfa butileno o 1 butileno, 2 butileno, beta butileno, como que ahí ya como que empieza a complicar todo, ¿ya? Ahí como que se va toda la cresta. Por ejemplo, esta es beta butileno porque tiene
el enlace doble al medio y no lo tiene en un extremo. Ahí sería butileno solo, ¿cachai? O bueno, este es buteno, pero al final sí se pueden presentar como radicales los dobles enlaces y todo eso, pero no se ve mucho en PTU. Así que voy a hacer solo este ejemplo con eso. ¿Y cuál es la cadena? ¿Cuál es la cadena más larga? En este caso, la más larga es es que me estoy complicando mucho. Propano. ¿Pero por qué sería 2-metil, 2-metoxi? Pero bueno. Ya bueno, este ejemplo estaba tratando de entenderlo, pero este nombrecito de acá no lo entiendo muy bien. No entiendo por qué va. El de butil metiléter, pero este no. ¿Ya? Así que ese ejemplo como que no lo pesquen mucho con esa nomenclatura. ¿Ya? Eh, pero este sí, este que estoy haciendo en la tablet sí. ¿Ya? Entonces sería la más larga, luego la más corta, el grupo de Tenodeoxy, donde la cadena que completa el nombre es el prefijo con terminación il de la cadena más corta. Prefijo con terminación il de la cadena más corta. Ya, entonces en el oxi, ya, ahora corrijo lo que dije. En el oxi se pone la más corta y en el ano, eno, ino se pone la más larga. ¿Ya? Entonces aquí la más corta, 1, 2, 3, 4. Tiene 4, este tiene 3. La más corta es el propileno. Entonces va a ser propenoxi. Suena súper raro, pero va a ser propenoxi. Propenoxi. Se le agrega el oxi simplemente. Y va a ser butano. Propenoxibutano. Busquemos en Google butano, a ver si aparece propenoxibutano. No aparece. Pero sí aparece algo que se parece mucho a lo que yo dibujé, creo. Ya. Y quitándole el enlace doble, quitándole esa complicación brígida que es el enlace doble, y que nunca les va a aparecer el enlace doble mezclado con éter, en verdad. Esto simplemente sería la cadena más corta con el oxi, o sea, propoxi, propoxi butano. Ahí está. Ahora pasemos a otro grupo funcional que son las aminas, donde hay aminas primarias, secundarias, terciarias. Las primarias son las que se reemplaza un solo hidrógeno. Las secundarias son las que se reemplazan 2 hidrógenos y las terciarias 3 hidrógenos. Esto también se puede entender como que las primarias tienen 2 hidrógenos, las secundarias tienen 1 hidrógeno y las terciarias tienen 0 hidrógeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las aminas al final son algo que deriva de el amoníaco, o amonio creo que se dice. Creo que es amoníaco, que el amoníaco es NH3, ¿cierto? Sí, el amoníaco es NH3. Así que es derivado del amoníaco y se une a las cadenas linfáticas o también a los bencenos. Se ve mucho. Por ejemplo, como función principal simplemente se le pone al final amina. Por ejemplo, la amina más simple que es la metilamina, creo que la han escuchado los que han visto Breaking Bad, metilamina, es porque eso es la metilamina, es un metil con una amina. Esto es CH3 con un NH2, metilamina. Y ya cuando está separado, cuando está separando cosas, CH3, CH2, NH, porque claro, ahí le tenéis que quitar 2 hidrógenos. Y acá poní un CH3, por ejemplo. Esta ya es etilmetilamina. ¿Por qué no es metiletilamina? También por el orden alfabético, porque se pone la E antes de la M, entonces etil, metil, amina. ¿Ya? Entonces estáis nombrando la amina como función principal y a las demás cadenas como radicales. Y para nombrar a la amina como radical, se nombra, creo que no cambia. Ah, no, sí. Sí que cambia.
Ya como función principal, a ver, es que está raro esto. Mm, mm, mm. Claro, como función principal se pone amina al final de la cuestión. Y como radical se pone esto. Así como lo demás como radical y eso como función principal. Y para por ejemplo, esta parte de acá que es una etilmetilamina también, se puede nombrar como metiletanamina. ¿Por qué metiletanamina? Porque junto con la amina se pone la cadena más larga y la cadena más corta se nombra como radical. ¿Ya? Y se le pone N para saber que hay una amina. Es que no sé por qué se pone el N, nunca lo entendí lo del N. Creo que es porque es para indicar la posición, es para indicar la posición del radical. Y es para decir que el radical está en el N, porque si yo tuviera otro radical, por ejemplo, aquí, podría decir que hay 2,N dimetil, ¿ya? Que tengo un metil en la amina y tengo un metil en el carbono 2. Entonces, claro, por eso se pone el N. Si yo tuviera otro metil acá metido, por ejemplo, aquí en este carbono, que podría ser el único en donde puedo tener un metil, sería N,2 metil o 2,N metil. No sé ahí cuál iría primero. Según yo, van los números después de las letras, entonces sería N,2 metil, etanamina. ¿Por qué etanamina? Porque ya vimos que la cadena más larga es la de et y se pone el amina. No tiene mucha complicación. Y se toma lo que viene después de la amina como radical. ¿Ya? Esas serían las aminas. Aquí se ve una amina terciaria, aquí se ve una amina secundaria y aquí se ve una amina primaria. Ahí, claro, y está formada a partir del amoníaco, reemplazando uno, dos o sus tres hidrógenos. Ya, los alcoholes. Los alcoholes son pero fácil de nombrar. También hay primarios, secundarios o terciarios. Pero ¿por qué? ¿Cómo se clasifican estos? Primario es cuando está unido a un carbono primario. Secundario cuando está unido a un carbono secundario. Y terciario cuando está unido a un carbono terciario. Ya no, cuaternario no puede estar, no existe, porque no podía estar unido a un carbono cuaternario, porque el carbono cuaternario ya tiene todos sus enlaces ocupados con otros átomos que no son hidrógeno. Entonces no le podía ocupar otro enlace. ¿Ya? Como función principal se pone alcohol, el prefijo y un ílico. ¿Ya? Por ejemplo, el alcohol etílico, el alcohol etílico que tiene dos carbonos y un alcohol en cualquiera de los dos extremos, se le puede decir alcohol etílico o etanol. El alcohol metílico que tiene solo el metano unido a un alcohol es alcohol metílico o metanol. Muchas veces conviene más la del OL, la nomenclatura del OL, suena súper raro, LOL, pero la nomenclatura del OL es como más corta casi siempre, ¿ya? Que decir alcohol y luego algo ílico, como que agrandáis mucho la palabra, ¿ya? Y como radical, cuando se presenta como radical, por ejemplo, cuando hay un ácido carboxílico, hay además un alcohol, tú tenés que decir que es un hidroxi, ¿cachai? No sé si hay ejemplos con hidroxi, creo que no. Pero voy a poner un ejemplo al toque. Y este creo que va a ser el único ejemplo que voy a dar en la clase de esto, porque literalmente se pueden dar infinitos ejemplos de esto, ¿ya? CH2, CH2, CH3 lo voy a hacer con nomenclatura semi-desarrollada. Y acá al final voy a poner un COOH, un ácido carboxílico, que todavía no lo he pasado, pero ahí vamos a ver qué es. COOH, que es un grupo funcional ácido carboxílico, ¿ya? Entonces, acá yo que tengo, por nomenclatura de ácido carboxílico, que luego las vamos a ver, tranquilamente, bueno, esto sería un ácido butanoico, ¿ya? Pero si yo agrego un alcohol, por ejemplo, aquí, que podría hacerlo, perfectamente yo puedo poner un alcohol ahí y decir, ya, pues, ¿cómo se llamaría esta agua? O podría poner dos alcoholes, podría poner otro alcohol acá y hacer que sean
sean alcoholes, los dos son alcoholes secundarios, o no, son terciarios, creo que sí son terciarios. O son secundarios, no estoy seguro, ¿ya? Porque cuando hay dos alcoholes unidos a un solo carbono, no estoy seguro de cómo se clasifican. ¿Ya? La cuestión es que esta cadena ya, ¿cómo la nombraría? Ahora el carbono en la tablita que habíamos visto de prioridades de grupos funcionales tiene mucha menos prioridad que el ácido carboxílico. El ácido carboxílico está primero siempre que todos los demás. Entonces, esto sí o sí va a ser ácido algo. Entonces el OH se toma como si fuera un radical. Ácido, ¿y desde dónde empezamos a contar? Siempre desde donde está el ácido carboxílico, porque es el que más prioridad tiene. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ustedes dirían, ya, pero el radical más cercano deberíamos empezar a contar desde acá, 1, 2, porque ahí me queda más cerca el alcohol. Ya, pero aquí yo tengo la prioridad que siempre va a ser el ácido carboxílico. Entonces quiero estar más cerca del ácido carboxílico. Y entonces esto sería un ácido 3,3, porque ahí está el OH, 3,3 hidroxi, que esa es la nomenclatura radical del OH, del alcohol, hidroxi, 1, 2, 3, 4, hidroxibutanoico. Butanoico. ¿Ya? Si tuviera un doble enlace, ya ahí como que complicaría todo. Tengo un doble enlace, pero el doble enlace con el O, y eso es parte del grupo funcional, así que no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces ahí vimos como un ejemplo con... Lo mismo con lo demás, o sea, voy a hacer otro ejemplito más. Voy a borrar todo esto, o ni siquiera borrar. Recordemos que lo de las aminas se nombra, cuando está como radical, se le pone il, ¿cómo se dice esto? Se me fue. Em, se pone solo amina, ¿ya? Entonces, si yo tuviera una amina aquí, por ejemplo, es que con grupos funcionales de verdad que todo se complica muchísimo. Si yo pusiera una amina aquí, esto sería 3,3, creo que sería amina butanoico, sería, voy a ver la nomenclatura de amina, los ejemplos, aquí, está bien difícil esto. Ya, este por ejemplo creo que no sabría hacerlo, está como radical así, de verdad radical la amina. Mm, No, pero se pone amina después, creo. Sí, sería un ácido butanoico amina. Porque aquí, por ejemplo, o sería un amino ácido butanoico. Porque se pone primero el amino, claro, esa otra nomenclatura. Amino y luego el nombre de la cadena principal, que en este caso sería ácido butanoico. Entonces sería aminoácido butanoico. Pero como ya saben, esto sería complicarlo muchísimo. A nivel PTU esto no está. Pero sería amino. ¿Y cómo indicaría? También me falta, ¿cómo indicaría en la posición? ¿Sería 3 amino? ¿Sería 3 amino ácido butanoico? Este ejercicio sí que está súper complicado, ¿ya? Y como ven, no es un ejercicio tan largo, no es una cadena tan larga, pero como implica dos nomenclaturas como que se cruzan, como que hacen como que explotan juntas, eh, ya complica muchísimo el trabajo. Ya tenemos las cetonas también, que se pueden nombrar como radicales, una etilmetilcetona, una dimetilcetona, una dietilcetona, una dipropilcetona, metilpropilcetona también. eh, y esa es la nomenclatura más fácil, pero la más, esa junto con la de ONA son las más usadas, que simplemente se le agrega un ONA al final. Y la posición en donde está la acetona, el carbono, el número del carbono en donde está el oxígeno enlazado a ese carbono. Por ejemplo, en esta cadena de aquí tenemos dos grupos funcionales que funcionan como función principal la acetona y como radical el cloro. Entonces, ¿dónde tengo más prioridad? Creo que en la acetona. Creo que en la acetona.
Vamos a ver la tablita. La tablita de verdad que nadie se la sabe de memoria. Pero si quieren el reto de aprendérsela de memoria, aprenden. Pero es súper difícil. Ya, la acetona está antes que el halogenuro al kilo. Así que, a ver en qué página vamos de la guía. Ya, estamos cerquita del final. Ya, entonces, acá sería 4 cloro porque le damos prioridad a la acetona. La acetona tiene más prioridad que el cloro, por lo tanto se empieza a contar desde acá para que la acetona quede más cerca. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un pent y tenemos en el 4 tenemos un cloro. Se nombra primero porque tiene menos prioridad que la acetona y la acetona va a ser nuestra función principal, nuestro grupo funcional principal. Entonces le vamos a poner 2 pentanonas. Al final es como indicar un enlace doble, ¿cachan o no? Como que se pone la posición y al final se le pone ona, se le agrega el sufijo ona, ¿ya? Luego están los aldehídos, que son muy importantes dentro de la biología también. Bueno, todos los grupos funcionales son súper importantes dentro de la biología. Si ustedes estudian biología harto, así en profundidad, van a ver que hay muchos grupos funcionales que están dentro del cuerpo. O sea, por ejemplo, los aldehídos, creo que está el gliceraldehído, que tiene algo que ver con biología. Y bueno, hay caleta, weón. Hay caleta de cuestiones que tienen mucho que ver con biología. El glicerol como que me suena muchísimo a algo de biología. Pero estos grupos funcionales, al entenderlos y al entender química orgánica, de verdad que van a entender mejor la parte de biomoléculas. Sí, según yo, química orgánica tiene mucho que ver con biomoléculas. Sí, Eh, pues ponte tú. En proteínas, los aminoácidos tienen un grupo que una amina sí, pues, y un ácido carboxílico. sí, pues, y ayuda a caleta como para memorizar así como las cuestiones de biomoléculas, como eso mismo Sí, de los aminoácidos. sí. Sí, no, sí hay calidad de química orgánica en biomoléculas sobre todo, weón. Sí. Así que aprender esta cuestión de grupos funcionales ayuda a caleta en biología y en biomoléculas. Ah, tienen la opinión profesional acá. Ejemplos de nomenclatura de aldehídos a continuación. Ya, tenemos el metanal, que sería el más común, que es un metano enlazado con un enlace doble a un oxígeno. Y el 3-metilbutanal, que acá, bueno, el CHO siempre va en un extremo, ya es otro grupo, al igual que el ácido carboxílico, que va en un extremo, no puede ir al medio, porque ahí le faltaría como un H. Entonces el CHO va en un extremo siempre de la cadena, por eso no se indica la posición. Pero siempre, igual que con el ácido carboxílico no se indica la posición, pero siempre se empieza a contar desde donde está desde el extremo en donde está el grupo funcional. O sea, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Por eso se dice 3-metil y no 2-metil. En este también, este es un buen ejemplo de combinación, y es que el OH, el alcohol, tiene muy poca prioridad comparado con el aldehído. Por lo tanto, el aldehído va a ser función principal, se va a empezar a contar desde acá: 1, 2, 3, 4, 2,3 dihidroxi, porque tenemos dos grupos hidroxilo, se les dice también, grupo hidroxilo, butanal, porque son 4 carbonos. Ojo, los carbonos de los grupos funcionales, en el caso del ácido carboxílico, en el caso del aldehído, siempre se cuentan. En el caso de la amida, que vamos a ver ahora, siempre, siempre se cuenta. En el caso de la acetona, en el caso de ¿cuál era el otro? Está la acetona, el éster también. El caso del éster también se cuenta. Así que eso. Y cuando tenéis dos aldehídos o dos ácidos carboxílicos, también pasa con los ácidos carboxílicos. Eh, por ejemplo, voy a borrar esta cadena. Prácticamente voy a cambiarlo todo, así que podría haberlo dibujado otra vez. Esto va a ser un CHO. Va a ser un C con un doble enlace al O y un H. Y ahí tú cachai al tiro que es un grupo CHO, un grupo aldehído. Y al otro lado voy a poner otro grupo CHO, otro grupo aldehído.
Entonces aquí, ¿cómo se llamaría este compuesto? Podemos empezar a contar desde cualquiera de los dos extremos y va a dar lo mismo. Ahora, si yo, por ejemplo, agregara un radical acá, obviamente me convendría más contar desde donde está más cerca el radical. No por una regla, sino por una cuestión de conveniencia. Y es que el número siempre vamos a querer que sea menor. No, no queremos que sea un 1, 2, 3, 4, no queremos que sea un 4 metil, sino un 2 metil, porque nos conviene que el número sea menor para generalizar la nomenclatura. ¿Ya? Entonces vamos a poner un 2 metil y ahí tenemos todos los grupos funcionales que hay. Si agregáramos, por ejemplo, qué sé yo, un OH a este lado, ahí tendríamos que empezar a contar desde el otro lado. ¿Por qué? Porque tiene más prioridad que el CH3, tiene más prioridad que el metil. Entonces empezaríamos a contar desde 1, 2, 3. Ustedes cachan que cuando yo ya agrego dos grupos funcionales a los dos extremos, como que ninguno de los dos extremos tiene prioridad. Entonces da lo mismo. Pero si yo empiezo a agregar grupos funcionales o cualquier radical al final en el medio, en la cadena a la mitad, ahí ya como que cambia un poco las prioridades, ¿ya? Según la prioridad que tenga en la tablita. En este caso sería 2-hidroxi, 2-hidroxi, 4-metil, y acá sería 1, 2, 3, 4, 5, dipentanal, ¿ya? Dipentanal, dipentanal, ahí está, ¿ya? Se parece mucho y se suele confundir con la de ol, porque al es como muy parecido a ol, entonces pentanol ya como que ahí te estaría equivocando porque ahí estaría diciendo que es como un alcohol, entonces por eso mucho cuidado con confundir las letras y esas cosas, y las nomenclaturas, que son muchas, entonces es muy normal que se confunda. Yo el éter lo confundo mucho con el éster. Eh, no, el éster lo confundo mucho con la acetona, eso es lo que me pasa, pero ahora yo no confundo la acetona con el éster. Aquí hay una fusión, en la amida hay una fusión entre cetona y amina, ¿ya? Y esto también provoca mucha confusión dentro de los grupos funcionales, y es que hay grupos funcionales que se componen de otros. Como pueden notar, el ácido carboxílico, que es un COOH, se compone al final de una acetona más un alcohol. Es un COOH, ¿cachai? Cetona más alcohol. Y esta es una acetona más una amina. Entonces puede confundir y uno puede empezar a nombrar esta cuestión como si esto fuera una amina y esto fuera una acetona, pero siempre que estén juntos así, de esta manera, siempre va a ser una amida, ¿ya? Siempre va a ser una amida. Entonces, eh, 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 ¿qué estaba diciendo? Ah, ya, bueno, ahora voy a darle el ejemplo. Como función principal, simplemente se le pone amida al final. Nada más, nada más. Y cuando hay radicales, en la n se le pone posición n, ¿ya? Porque tú no podés definir la n como una posición. Al final, no se puede. Y lo demás se nombra como radical. Por ejemplo, en esta cadena de acá, que está bien interesante este ejemplo. A ver, este ejemplo es el más fácil, que es metanamida. Al final es solo el metano con una acetona y con una amina, y eso es una metanamida. Y una propanamida, ya esta está más interesante porque son tres. Son uno, dos, tres, entonces propanamida, ¿ya? Solo no tiene doble enlace ni nada. Rara vez van a haber doble enlace en PTU junto con grupos funcionales, así que eso. Y acá tenemos el N-metil propanamida. ¿Por qué se le pone N? Porque la N no se puede enumerar, pues, ¿cachai? De hecho, acá prácticamente no hay enumeración. No hay enumeración de carbono. Yo esta cadena no la enumero porque no me interesa. ¿Por qué? Porque yo acá tengo dos cadenas distintas. Tengo la cadena que está antes y la que está después del CONH, que en este caso no sería un CONH2, que puede ser CONH2 cuando está en un extremo, puede ser un CONH cuando está como al medio, o puede ser un CONH o un CON solo, sin los H. ¿Cachai? Que los H se les van quitando según los enlaces que va formando. Entonces, por eso como que es bien dinámico este grupo, como que no siempre se ve de la misma manera, pero siempre va a ser una amida, o sea, siempre va a ser una acetona unida inmediatamente con una amina, puede ser primaria, secundaria o terciaria, ¿ya?
Em, ¿Qué faltaría decir sobre esto? Así que acá, bueno, nombramos primero los radicales. La cadena que va después de la N se nombra como radical y el radical también se nombra como radical, lógicamente. Entonces esto sería un N-etil, etil porque la E va primero que la M, y luego un N-metil, posición N porque está en el nitrógeno. Y sería propanamida. Como siempre, el carbono este se cuenta, el carbono del grupo funcional, sería 1, 2, 3, propanamida. ¿Ya? Le queda poquita batería a esto ya, pero sobrevive hasta el final de la clase. Me quedan como 20 minutos yo creo, porque son, no, menos de 20 minutos. Sí, menos. Sí, esta clase es cortita, pero es mucha información en una clase muy corta. Si esta guía es corta, pero son muchas nomenclaturas distintas. Al final el contenido esto no tiene nada. O sea, no tenéis que aprender para qué sirve un éster en la naturaleza y todo este texto que está acá, de que se producen en forma de natural en plantas y animales y todas esas cosas, como que no hay que saberlas para química. Eso ya es más biología. Y yo creo que a los que les gusta biología van a entender hartas cosas con química, porque al final están súper conectados las dos cosas. Como que física es lo que menos se conecta, pero con química la conexión es brígida. Así que, bueno, como función principal, los ésteres, que son un COO, es una acetona con un... A ver, no sé cómo explicar esto. Sí, es una acetona con un éter al final. Ven que esto es un éter y luego una acetona inmediatamente al lado. Se le pone, esta nomenclatura es la que a mí más me cuesta porque es como muy rara. Y es que a la cadena más larga se le pone oato y a la cadena más corta un hilo, como si fuera radical. Entonces te queda oato de hilo. Y en este caso, por ejemplo, la cadena más larga, esto alguna gente tendría que decir que es un propanoato de metilo, pero también se cuenta siempre el carbono del grupo funcional, entonces un butanoato de metilo. Aquí sí es un propanoato de propilo, porque tenemos cadena y cadena. ¿Por qué no podría ser un... Ah, no, en verdad, sí, propanoato de propilo, está bien nombrado, sí. Eh, Acá sería un etanoato de propilo. Aquí se me hace muy raro que hayan elegido la cadena en vez de decir propanoato. Ah, es que claro, no es la cadena más corta primero y luego la cadena, o sea, no es primero la cadena más larga y luego la más corta, sino que es primero la cadena que está incluida antes de lo y luego la cadena que está después de lo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí es butanoato de metilo porque la cadena que está enlazada con el C, la cadena que está antes de lo, está enlazada con el C, es un butanoato, ¿ya? O sea, es un prop en verdad, pero contando el C es un butanoato de metilo. Aquí también, antes del C, o sea antes del O y enlazada al C es propanoato de propilo. Y acá en este caso, claro, la que está antes del C, la que está enlazada con el C y antes del O, es un etanoato de propilo. ¿Ya? Y esas son las... Aquí de hecho dice especial cuidado en el sufijo ato, lo use la cadena unida al carbono del carbonilo. El carbonilo es el CO, ¿ya? También se escucha mucho en biología, grupo carbonilo. Mientras que el sufijo hilo lo use la cadena unida al oxígeno. Ya, ahí está la clave. Lo que está unido al carbonilo, o sea, al C, es lo que se le pone el oato. Y a lo que se le pone el hilo, la cadena que está unida al oxígeno. ¿Ya? Y el último ya, que es el que tiene más prioridad, de hecho creo que prioritariamente lo ordené al revés, o sea, ¿sí? Están enseñados al revés. Y hay algunos que no voy a pasar porque no vale la pena y sus nomenclaturas son muy básicas, o sea, literal solo leyendo esto ya saben la nomenclatura. El nitrilo, que es cuando se une un N a un carbono con un enlace triple, se le puede decir cianuro de la cadena, que está unida sin contar el carbono del grupo funcional. Este es como el único grupo funcional donde no se cuenta el carbono del grupo funcional, es como una excepción brígida. Puede ser cianuro de metilo o puede ser etano nitrilo. Ah, no, sí se cuenta el carbono del grupo funcional, etano nitrilo, o claro, contándolo como una función principal, claro, sería cianuro de metilo, porque cuenta el metil como un radical. ¿Ya? Aquí tienen todo como resumido y eso. ¿Ok?
creo que el único grupo funcional que podría faltar en todo esto es el NO2, que había nombrado en la anterior clase, que es el nitro compuesto. Y simplemente se dice nitro y luego el nombre de la cuestión. Por ejemplo, nitrobutano a un butano que tiene unido al final un NO2. Y si lo tiene unido en el carbono 2, por ejemplo, sería 2 nitrobutano o nitro 2 butano. No tiene mucha complicación, pero no sale nunca en la PTU el nitro, así que eso. No sé cuál más me salté. Creo que no hay ninguno más. Ah, sí, sí, está el nitro. Brr, ahí está. Sí, está el nitro. Ya. Y claro, es solo agregar el prefijo nitro. ¿Tiene que ver con el nitro que se le pone a los autos? Sí, sí tiene que ver. Sí tiene mucho que ver. Ácido carboxílico, el COOH, que es al final una acetona con un alcohol. Bueno, ya pasé prácticamente la cuestión así como de eh, nomenclatura. Y no pesquenla como radical. ¿Por qué? Porque el grupo carboxi nunca se usa la de radical en PAES. En PTU no se usa nunca. ¿Por qué? Porque el ácido carboxílico es el con más prioridad. Está el anhídrido de ácido también, que tiene como una prioridad parecida, pero creo que igual va después del ácido carboxílico. Y el anhídrido de ácido nunca se ha visto en PTU. Es COO. Y es como una cuestión así. Ayuda. A o es COO, no me acuerdo bien. No, sí es, son 3 O. Si buscan ustedes anhídrido de ácido les va a aparecer. Es un CO, ahí, C acá, un C acá, uno aquí y un O acá. Eso es un anhídrido de ácido, ¿ya? Y para acá puede tener unida una cadena y para acá otra. No me acuerdo bien de su nomenclatura, pero ese otro grupo funcional, que no se ve mucho en PTU tampoco, que no está en la tabla. Ese es como el único que no está en la tabla. Em, También están las íminas. Ah, me estoy yendo en la bola. Las íminas creo que era cuando una amina terciaria estaba unida a no sé qué cresta. No me acuerdo muy bien de las íminas, pero nunca ha salido tampoco en la PTU. Eh, ya, la función como radical, la nomenclatura como radical del ácido carboxílico no la vamos a usar jamás, la de carboxi, el prefijo carboxi. Siempre vamos a usar la función principal, que es ponerle ácido, luego en la cadena, oico. Listo. Si tenéis dos, si tenéis uno a un extremo y otro a otro extremo, como habíamos hecho acá, voy a borrar todo esto. Voy a dejar esos dos. Ah, no, todo esto está bien. Solo tengo que cambiar, poner un OH en vez de un H al final. Si tenemos dos. H, se me fue la voz. Uno H y uno H. Ya, aquí esto es un. Primero nombrar los radicales. Un 2 hidroxi 4 metil. Estoy cagado de hambre. Quiero poder ir a tomar 11. Ah, quiero tomar 11. Estoy cagado de hambre. Voy a tomar 11 a las 11, literalmente. No, el número chistoso. Eh, y a ver, ¿cómo se nombraba? Ah, sí, simplemente se le pone di. Y no puede ser tri porque no te podéis tener tres terminaciones de cadena. Porque dice así, tres terminaciones de cadena. Al menos de que tuvierais como una ramificación para acá y acá tuvierais otro ácido carboxílico, pero eso en PTU, en PAES, no va a pasar. ¿Ya? En la universidad, la gente que se meta a química, farmacia, no sé, alguna wea así, sí, ¿ya? Pero no es como muy. No es nada, ¿viste? En PTU eso, ¿ya? Y esto sería 1, 2, 3, 4, es pentadioico. O es dipentaoico, no, es pentadioico. Dioico. ¿Ya? Como si fuera la nomenclatura del enlace doble, dieno, trieno, dino, trino, pero con el oico de ácidos carboxílicos. Aquí se termina la clase de todo lo de
todo lo de química orgánica literal, ya no hay más de química orgánica. Algunos contenidos de química orgánica, como les dije, los vimos en estructura y todo eso. Acá tienen algunos ejercicios. Voy a hacer voy a hacer el 3 y voy a dar por terminada la clase. Así que acá, bueno, este sería, tendríamos la cadena contar desde qué lugar. Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que acá tenemos un enlace doble, entonces tenemos que considerar el enlace doble dentro de la cadena, no fuera. Fuera ya sería como si es muy urgente dejarlo fuera. Pero en este caso no es tan urgente dejarlo fuera y elegimos esto como la cadena principal. ¿Ya? Entonces contamos el primer carbono: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 6 carbonos. Y este es el 1, 2, 3. Y este es el 3, que también nos interesa. ¿Por qué? Porque va a ser un 3 etil. 3 etil. ¿Ya? Porque tiene un grupo funcional, o sea, tiene un grupo funcional, perdón, pero es que también se puede tratar como grupo funcional. Tiene un radical que es un etil, es un et, y se le agrega el il porque tiene 2 carbonos. Mano, Ah, te faltó un carbono en la principal. oh, loco, que estoy contando mal, estoy por ahísimo. Tienes toda la razón. Ya, Estoy, sí, pues ahí va que no te cague el ejercicio. estoy Buena, ultra, buena. estoy ultra volado. Me equivoco en pura estupidez siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cuestión que me equivoqué. Ya, entonces 7. Y bueno, ahí estamos. Ya, 3 etil. En el uno tenemos el enlace. Y claro, todas las opciones tenían hepteno. Entonces yo después al contar y decir, espera, este tiene 6. Bueno, y este tiene penteno, que son 5. Entonces hubiera dicho así como, no hay ningún hexeno, chucha. A ver, voy a contar otra vez. Ya. 3 etil. 1, que ahí está el enlace. Y como ven acá, no usa la nomenclatura esa de ept1e, ¿no? Porque se usa menos dentro de PTU, se usa de repente, ¿no? Se usa muy de repente, ¿ya? Pero de que lo he visto en ejercicio, lo he visto. 1 hepteno. Entonces la opción correcta sería esta, 1 hepteno. Estaría la B. Comprobemos con la bautita, 3B. Perfecto. Y ahí terminamos con todo química orgánica. Hasta la próxima, voy a dejar de grabar y voy a subir la clase de pronto.